El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o para dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en las lecturas preliminares de la Pascua, hoy, martes santo, el Señor nos habla a través del libro de Isaías. En él se expone la misión que el siervo ha recibido de Dios desde el seno materno. Hace una referencia hacia el llamado a ser luz de las naciones para que la salvación de Dios alcance hasta el último confín de la tierra. El pasaje del Evangelio de hoy habla sobre el anuncio de la traición de Judas. También habla de la negación de San Pedro. Y todo es referente al acontecimiento de la Pascua del Señor. Jesús está reunido con sus discípulos y el discípulo amado por el Señor, que es Juan, por indicación de Pedro, pregunta al maestro: ¿quién es aquel que lo va a traicionar? Y Jesús responde: aquel a quien yo dé este trozo de pan untado. Se lo entrega a Judas.
Y hay una expresión muy fuerte cuando en el Evangelio dice que Judas Iscariote, al haber recibido el pedazo del pan, el que mojó el pan, es Jesús y se lo da a Judas, y al mismo instante en ese bocado entró en él Satanás. Quiero hacer referencia a este pensamiento, a esta acción, a este acontecimiento. Primero, Judas todavía aún no había entregado a Jesús, pero en el pensamiento de Judas ya estaba la intención del pecado, de la traición. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Jesús en la Sagrada Comunión, en la Eucaristía, con pensamientos, no con actos, sino con el solo pensamiento de pecar? O quizás, cuando hago referencia de esta manera de pecar, quiero decir cuando la persona, el adúltero, el fornicario, el que desea robar, sacar dinero de la caja donde labora, o faltar a las horas de trabajo y mentir, aquel que ni siquiera ha llevado a plenitud el pecado en el acto, pero sí en su mente está el pensamiento del pecado. Judas tenía pensado, programado, planeado, organizado el pecado, y se acerca a la persona de Jesús. Y quiero ir al pasaje de la Sagrada Escritura en Primera de Corintios, en el capítulo 11, donde el Señor hace referencia a través del apóstol San Pablo, este pasaje tan eucarístico. El que come el cuerpo de Cristo indignamente es reo de su propia condenación. Pero ¿cómo así? Si estaba recibiendo el cuerpo de Cristo, ¿qué ocurre? Pues dice el salmista, el Señor sondea, el Señor conoce nuestros pensamientos. Ahora la pregunta que me nace es, ¿yo me he acercado a Dios a comulgar, a recibir su cuerpo con pensamientos de pecar? Hago referencia, por ejemplo, a aquellos que quizás han perdido, como dice el Salmo 94, el corazón endurecido, que ya no les duele pecar, o que quizás ya no reconocen que lo que están pensando o lo que están actuando ya no es pecado. Porque puede suceder eso, queridos hermanos, que ya no, pero ¿por qué haces esto? No, eso no es pecado. Pero ¿por qué comulgas si estás en pecado mortal? No, ya esto no es pecado. Dios ama al pecador, Dios ama a la persona como tal. No, esto no es pecado. Pero si en tu pensamiento está el pecar, si en tu pensamiento está la traición hacia la persona de Jesús, por ejemplo, quiero dar un ejemplo muy directo. Si en nuestras redes sociales de pronto el que es casado, es casada, pero mantiene una posibilidad de una infidelidad con su esposo, con su esposa, ahí ya hay un pensamiento, ahí hay una posibilidad de pecar, y quizás esté aguardada, quizás esté como reserva para ofender, para traicionar a Dios. No, Padre, pero no lo miremos desde este punto tan estratégico, de esa manera. Queridos hermanos, no podemos simbolizar el pecado y hacernos ajenos a él, al dolor que le causamos a Jesús. Quizás muchos pueden decir, Padre, pero usted sí es exagerado. Padre, qué terrorismo espiritual. No, queridos hermanos. O somos completamente para Dios, pero a Dios no le podemos dar mediocridades. Resalto, si tú te acercas al Señor diciéndole, Señor, tú que sabes mi debilidad, tú que conoces mi pecado, tú que sabes lo que yo hago, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Deseo la santidad, deseo estar junto a ti siempre, Señor. Qué manera tan hermosa
Qué manera tan diferente, porque no te acercas a Jesús, no te acercas a Jesús a comulgar en la Eucaristía con el pensamiento de traicionar. Aquí Judas no había cometido el acto de ir y decir, bueno, está en tal lugar, déme el dinero. Solamente lo pensaba. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pensado en hacer una acción de injusticia, de falta de amor, de impureza, de traición, de infidelidad, solamente en pensamiento, y nos acercamos hacia comulgar? Queridos hermanos, aquellos que así continuamente se acercan, puede venirles o sucederles, lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Dice Dios, los entregaré a esas pasiones, a esos pecados. Los entregaré a sus ideales, a esas ideas de pecado. Y el corazón se endurece, queridos hermanos, uniendo el salmo invitatorio de las laudes de nosotros, los católicos. El corazón se endurece. Y como dice el profeta, se puede convertir en un corazón de piedra. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para que ese corazón se convierta en un corazón de carne. Queridos hermanos, luego viene la negación de San Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado el favor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios? O también nos hemos ido a favor de lo que el demonio hoy en día quiere legalizar como un derecho, el pecado. Les repito, el demonio hoy a través de muchos políticos, congresistas, presidentes, senadores, gobernadores en diferentes estados, países, lo que ofende a Dios, lo que hace poner triste el corazón de Dios, el demonio hoy lo quiere llamar, es tu derecho, es un derecho. ¿Cuál derecho? ¿Cuál derecho? Ofender a Dios. Hermanos, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. El pecado es uno mismo, Dios es uno mismo. La salvación está ofrecida para ti y para mí, sino que con frases muy humanistas, humanitarias, que con frases muy célebres, filosóficas, resplandecemos el pecado en nuestra existencia. Sí, quizás en algunos momentos la persona dice, es que esta es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. Es que yo prefiero a Dios pero no la religión. Yo prefiero a Dios y no la doctrina, la enseñanza sagrada de Dios. Es que yo puedo abortar, es que yo puedo casarme 10, 20, 30 veces, esta es mi vida. Es que yo me puedo unir con quien yo quiera, que esto no es pecado. Ámense los unos a los otros, pero no se dijo quién con quién. De esta manera podemos llegar a ofender a Dios y nos convertimos, como dice la palabra de Dios, repito en Romanos capítulo 1, en unos tercos por permitir pensamientos. Judas tenía el pensamiento. Judas ya había ido a hablar, ya había ido a negociar, pero aún no había llevado a plenitud el pecado. Por ende, hermanos, Dios que sondea nuestros pensamientos, hoy dos realidades en este evangelio. Por eso quiero decirles lo siguiente: cuando tengamos pensamientos de pecar, doblemos rodilla. Lo dice la palabra del Señor en Primera de San Juan, capítulo 5. Hay que orar porque hay pecados que traen la muerte, esa muerte espiritual que es la condenación. Hay pecados que traen condenación, queridos hermanos. Y por ende, Señor, mira, hay este pecado. Me está viniendo a la mente la posibilidad de este pecado. Ayúdame. Ofrezco esta comunión para recibir tu fuerza, tu fortaleza, tu ayuda. Me fascinó, me llenó de alegría. Me pareció muy tierno cuando Jesús le dice a los suyos, hijitos, todavía estaré un poco más con ustedes. Hijitos, qué palabra tan expresiva, tan tierna y tan maravillosa.
Jesús te dice a ti, Jesús me dice a mí, hijitos. En esta lectura de hoy me parece muy tierna la expresión de Jesús, hijitos. A ti Dios te dice, hijita. A ti Dios te dice, hijito. Somos hijos de Dios. Jesús es Dios. Quien ve a Jesús ve al Padre. Y por eso, queridos hermanos, acojámonos, recibamos el amor de Dios Padre y seamos muy sinceros delante de Dios. No nos escandalicemos. No nos escandalicemos. Judas, después, como dice la palabra del Señor también, queridos hermanos, que después del pecado viene, ahí habla referente a través del profeta, dice el Señor, que viene el tormento. ¿Y qué es ese tormento? Vivir en angustia, vivir desesperados. Y por eso Judas, después de haber traicionado a Dios, vino sobre él el remordimiento, la angustia, el terror. Si Judas hubiese pedido perdón, Dios lo perdona. Dios lo perdona, él hubiera podido reparar, pero muchas veces el pecado trae más pecados que terminan en desgracia, en miseria, en angustia, en desespero, en fracaso. Por favor, querido hermano, querida hermana, somos hijos de Dios y hagamos un pare. Basta, digámosle a Dios, Señor, mira, esta es mi condición de vida, y Dios inclina tu oído hacia ti. Dios no te va a rechazar, despreciar. Esa palabra tan tierna cuando tú le digas a Dios, he pecado contra ti, Señor, he pecado contra el cielo como el hijo pródigo. Hermana, hermano, Dios te abraza al reconocer que hemos pecado y ofendido a Dios. Al reconocer que hemos ofendido a Dios con el pecado, Él extiende sus brazos de amor, de misericordia, de cariño, de protección y te dice a ti, hijita, hijito, voy a estar contigo. El Padre hace una fiesta porque su hijo ha regresado, el hijo pródigo. Hermanos, reciban esta bendición de misericordia de Dios, esa palabra tan maravillosa del Evangelio, hijitos míos. Hijitos míos, ya Dios sabía que iba a sufrir, a ser crucificado, golpeado, herido por nuestra traición, por nuestro dolor, y todavía nos dice, hijitos. Que la misericordia de Dios, que la ternura de Dios venga sobre nosotros y nos conceda la gracia de aquel desespero, angustia, miedo se aparte de nosotros, porque muchas personas caen en un pecado y se regocijan o se refugian en el alcohol, en las drogas, en más prostitución, en más infidelidad. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos proteja, que nos bendiga, de no caer en el desespero ni en la ansiedad. Caen donde los brujos, donde los espiritistas, o se apartan de la verdad de Dios revelada a la Santa Madre Iglesia Católica. Que el amor de Dios se ha derramado en sus corazones y ustedes puedan hoy decirle a Jesús, te amo. Gracias por decirme, hijito. Qué palabra tan tierna. Que el Señor bendiga a todos nosotros que somos sus hijitos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.